Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy hablaremos de la danza en el Paraguay en el periodo precolonial y colonial. La danza paraguaya es un conjunto de expresiones artísticas de orígenes criollos y guaraníes que fueron adoptados en la cultura escenográfica paraguaya para expresar el acervo cultural a través de ritmos musicales autóctonos como la polca paraguaya. La civilización precolombina en la fértil y boscosa región que ahora es Paraguay estaba compuesta de numerosas tribus de seminómadas, reconocidos por sus feroces tradiciones guerreras. Estas personas practicaban una religión politeísta mítica, que más tarde demostró ser susceptible de mezclarse con el cristianismo. Las tierras aledañas al río Paraguay estaban habitadas en ambas márgenes por pueblos indígenas, muchos de los cuales pertenecían al tronco lingüístico tupí-guaraní. Es posible que los indígenas habitantes desde el principio en estas tierras tuvieran muchas clases de danzas, pero no tenemos noticias de ellas. El Paraguay fue descubierto por Alejo García a las órdenes del Imperio Español en el año 1524, dando inicio a una historia de colonialismo. Durante el periodo colonial, fueron escasos los datos sobre el desenvolvimiento artístico popular de nuestro país, durante específicamente los primeros años del siglo XVIII. Indudablemente, prosiguió la misma corriente de los últimos años del siglo anterior y suponemos que nuestro pueblo, tan afecto a las danzas, siguió cultivándolas. Asunción llega a convertirse en madre de ciudades, ya que de ella partieron corrientes pobladoras y repobladoras de diversas ciudades. Llegan al Paraguay los jesuitas para contribuir a la tarea de pacificación de los indígenas, dando así origen a la célebre reducción jesuítica. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de España y sus dominios. Las colonias cayeron en decadencia después de que los jesuitas fueran expulsados por decreto en el año 1767. El decreto buscaba frenar la autonomía de los colonos, pero Paraguay finalmente declaró su independencia derrocando a las autoridades españolas locales en el año 1811. Recuerda seguir cuidándote y cumplir con el protocolo sanitario. Lávate frecuentemente las manos. Utiliza siempre tapabocas. Mantén el distanciamiento social y desinfecta todas las superficies. Nos encontramos la próxima semana en otra clase de educación artística.